¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentista. Yo soy el presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, el doctor Javier Mendoza Valdés. Es un gusto para mí estar con ustedes iniciando nuestras sesiones con los ortodoncistas de gran renombre y gran prestigio. En esta ocasión tenemos invitado al doctor Alejandro Markushammer Miller. El doctor Markushammer, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación 73. Después hizo la especialidad de ortodoncia en la Universidad Complutense de Madrid para 75. Es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de México desde el año 2000, así como también profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus Iztacala desde 1977 hasta la fecha. Él también es autor de varios artículos de ortodoncia y es autor del libro de la proporción áurea en odontología. Es para mí un gusto tenerlo aquí, doctor Alejandro Markushammer, buen amigo, excelente ortodoncista, que nos va a compartir algo de sus conocimientos el día de hoy con respecto a las proporciones áureas y precisamente el tema que nos trae ahora. No, gracias a ustedes. Realmente quiero decirles que es un privilegio el estar con ustedes en esta gran institución, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que ha dado mucho a la Academia de la Odontología en México y es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero agradecer también al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la maravillosa oportunidad que nos da a nosotros la Academia Mexicana de Ortodoncia para poder compartir conocimiento, que este es parte de nuestros objetivos, el compartir conocimientos en lo que es la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Muchísimas gracias, en un momento continuamos con el doctor Markushammer. Hola, el tema que vamos a ver el día de hoy es la cuantificación de la belleza dental. Cuando nosotros vemos este trabajo en la boca de estas personas, les revisamos los dientes cómo estaban y cómo están, se nos antoja saber cómo es que tiene un laboratorista tan bueno para trabajar. Nos hacemos varias preguntas. ¿Esto se podrá cuantificar? ¿El trabajo que hicieron? ¿Podrá ser repetible lo que ellos hacen o es nada más artesanal y un buen laboratorista podría hacer todo eso? La verdad es que cuando vemos estos trabajos dice uno, yo también quiero trabajar así. Me gustaría tener que todos mis casos fueran así. Y existe la odontología totalmente empírica, donde hay gente con unas habilidades asombrosas y hay gente que necesitamos cuantificar y lograr estos trabajos. Para lograr hacer este tipo de trabajos nos tenemos que basar en lo que es la armonía dental. La primera parte de la plática, a lo mejor un poquito larga, va a ser totalmente teórica y la segunda parte voy a exponer toda la teoría y cómo se ven los casos clínicos llevados con lo que estamos platicando. ¿Qué es la armonía dental? En principio, ¿qué es armonía? Es la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Por ejemplo, la armonía de colores, la armonía de tamaños, la armonía de formas. La armonía dental, o para lograr conseguir armonía dental, necesitamos ver y cuantificar los tamaños, y para poder cuantificar existen tres partes: lo que es proporción,
lo que es la proporción áurea y lo que es la simetría estática. ¿Qué es la proporción? Bueno, proporción en cara, en dientes, deben de estar interrelacionado. Y la enciclopedia dice, proporción es la relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí en cuanto a tamaño, color, cantidad, dureza, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos una boca, los dientes deben de estar proporcionados con su nariz, con el tamaño del labio inferior, con el tamaño del labio superior. No es lo mismo ver unos labios así o ver unos labios perfectamente bien proporcionados. Cuando vemos los dientes, ¿por qué nos gustan los dientes? Los dientes deben de aparentar ser más pequeños cuanto más posterior estén, siendo los frontales los más largos, laterales ligeramente más cortos, y de la misma forma los caninos son grandes y puntiagudos. En una dentadura agradable vamos a notar que los dientes anteriores hasta los caninos tienen un nivel de inclinación axial, que nosotros en la ortodoncia lo llamamos tip, y deben de llevar una inclinación especial, específica a cada uno de los dientes para que los puntos de contacto lleguen a donde nosotros queremos. Los puntos de contacto deben de perderse entre más posterior se vean, más hacia gingival deben de estar. Todo esto nos va a ir dando armonía, y los dientes, los puntos de contacto deben de seguir la silueta de la sonrisa del labio inferior. La encía tiene también mucho que ver en la estética dental. El contorno gingival, desde el fondo de saco, el canino debe demostrar menor distancia, y a continuación el central, y por último el más lejano es el diente lateral. No es lo mismo ver unos dientes de laboratorio todos rectos y planos y compararlos con unos dientes con proporción absoluta y regresiva, y vamos a ver la diferencia entre el trabajo que hacemos dándole las proporciones que nosotros necesitamos. ¿Qué es la proporción áurea? Ya vimos proporción y después vamos a ver lo demás. Hoy vamos a ver lo que es la proporción áurea. ¿Qué es? La realidad es que la proporción áurea ha sufrido muchos mitos, ¿sí? La gente la ha mencionado entre brujería, magia, Harry Potter. La gente hace películas con respecto a la proporción áurea, como esta de Touch, etcétera, pero no es nada de eso. Cuando nosotros ignoramos algo, cuando no conocemos lo que significa o lo que es, en nuestra mente tratamos de relacionarlo, y se aprovechan los que más o menos tienen una idea. Por ejemplo, en 1820, el doctor Gustav Fechner en Alemania dice que la proporción áurea es símbolo de belleza, o trata de igualar la belleza, y él pone unos rectángulos, hizo un estudio con no sé cuántas personas y decidió que la proporción áurea era símbolo de belleza. El estudio no se pudo volver a repetir. Sin embargo, tenía tanta influencia en el medio médico, psicológico, este doctor, que hasta la fecha se cree que estando algo en proporción áurea va a ser bonito. Y lo bonito no tiene que estar directamente relacionado con la proporción, sino que hay varios aspectos para que la mente de cada persona individual lo relacione con la belleza. Muchas gentes lo piensan y
dicen que es una parte religiosa, simbólica, que es cosa de Dios, trabaja por medio de esta relación, tampoco tiene mucho que ver. Otra gente te dice, yo no creo en la proporción áurea. No es cuestión de fe. La proporción áurea no es una cuestión de fe, es una cuestión matemática. Cuando algo se desconoce, hay muchos mitos y es muy importante tener o poder estudiar qué es esta proporción. Claro, eso vende mucho. Hay películas y hay cine y televisión, libros con respecto a este tema, que lo vamos a tratar de dilucidar. ¿Qué es la proporción áurea? Vamos a tratar de explicarlo. Cualquier cosa, por ejemplo, esta piedra, esta gran roca, ¿sí? Cualquier cosa nosotros la vamos a poder relacionar con proporción áurea. Nosotros la medimos y, por ejemplo, esta piedra mide 10 metros. Nosotros podemos dividirla justo a la mitad, donde va a haber 50% del lado derecho y 50% del lado izquierdo. Podemos cortarla en 70-30, 80-20, etcétera, pero hay un punto donde nosotros podemos dividir cualquier entero, que es el punto 618, donde vamos a relacionar o vamos a poder partir esa piedra en dos grandes áreas. Una, un cuadrado que va a medir el 1 y la otra un rectángulo que va a medir el punto 618. Curiosamente, esta medida la podemos hacer en todas las cosas existentes en el universo, no nada más en la Tierra, en el universo. Puede ser una figura geométrica, un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, puede ser una piedra, puede ser lo que ustedes quieran. Nosotros lo podemos dividir entre 1 y punto 618 y vamos a tener dos partes, la parte A y la parte B. Esa es la proporción áurea. ¿Por qué la hacen tan mítica? Ahorita lo vamos a explicar. Los dientes también los podemos dividir en proporción áurea. Hace poquito me tocó ver este juguete, es un squeezy, y lo anuncian, es un juguete de hula espuma, muy agradable al tacto, y si ustedes ven mide 11 centímetros y de ancho mide 6.5 y definitivamente está en proporción áurea. Todo se puede dividir en proporción áurea, a lo largo, a lo ancho, en círculo. ¿Por qué es tan importante o tan interesante la proporción áurea, que le ha gustado y le han tomado mucho cariño los matemáticos sobre todo? Porque tiene una propiedad que se llama propiedad recursiva. ¿Qué significa una propiedad recursiva? Que puede repetirse indefinidamente. Voy a tratar de explicarlos. Si nosotros tenemos este entero y este entero lo dividimos en dos partes, ¿sí? Vamos a tener un lado grande y un lado chico si lo cortamos. Si cortamos esta pieza y la bajamos, el lado grande y el lado chico lo ponemos encima del primero, vamos a tener dos partes cortadas del de arriba. Al ponerlo abajo en una relación de 1.618, vamos a tener otra vez dos partes, una que mide el 1 y la otra que mide el punto 618. Si lo juntamos nuevamente, vamos a volver a poner esta parte encima y vamos a cortar el de abajo y vamos a tener otra pieza dividida en dos, en 1 y punto 618. Si notamos, vamos a tener dos lados, el lado A
y el lado B. Y lo mismo sucede abajo. Tenemos el lado A y el lado B, y los tres enteros están bajo la proporción de 1 a 1.618. Esto es lo grandioso de este número. No es brujería, no es otra cosa, es matemática. A esto lo llamamos nosotros una constante matemática. Esto quiere decir que hacia arriba se puede ir hacia grande en una división de 1 a 0.618, y hacia chiquitito, chiquitito se puede ir hacia una relación proporcional de 1.618. ¿Qué es una constante matemática? Por ejemplo, nosotros todos conocemos la tabla del 9. 9 por 1, 9. Si nosotros vemos del lado izquierdo en rojo del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y del lado derecho 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si sumamos 8 más 1, 9, 7 más 2, 9, 6 más 3, 9, 5 más 4, 9, etc. Esto es una constante matemática. Y con esto podemos jugar y engañar a los que no lo saben, y podemos juguetear con niños y con grandes. Y si nosotros vemos la constante matemática esta, que es 1 por 8 más 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, esto es una constante matemática. Y podemos juguetear con la computadora, con la calculadora, y podemos juguetear con nuestros amigos, con nuestros alumnos, y siempre nos va a dar este resultado, y nos sonreímos porque es algo que nosotros sabíamos y ellos no sabían. Esta es otra constante matemática: 1 por 9 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, y todo te va a dar 1. Y es curioso y es simpático, y esto es una constante matemática que nunca va a variar y que siempre vamos a tener la seguridad de que va a suceder. Es por eso que la gente le ha dado un sentido místico a lo que es la proporción áurea. No tiene nada que ver ni Harry Potter ni nadie con respecto a la brujería. Leyendo un libro el autor es Mario Livio, probablemente es uno de los matemáticos que mejor explican lo que es la proporción áurea. Él dice: invéntame dos números, en este caso el 15 más 17, dos números cualquiera, el cumpleaños de tu papá más el cumpleaños de tu mamá. El primero debe ser menor que el segundo, y lo sumas, te va a dar 32. Si sumas 32 más 17, te va a dar 49. ¿Sí? Si sumas 49 más 32, te va a dar 81, 81 más 49, y así lo haces 20 veces, y al final del cuento tú divides el número grande entre el número chico, y te va a dar como resultado la proporción áurea. Es una constante matemática. Esto lo pueden encontrar en el libro de el doctor Mario Livio, que es un matemático que explica todo lo que es la relación proporcional áurea espectacularmente. En el año de 1850, el doctor Zeising se da cuenta que esta proporción, este juguete, casa perfectamente bien en los cadáveres que él estaba estudiando. Se pone a juguetear con esto y se da cuenta que muchas partes del cuerpo humano se encuentran en proporción áurea. Posteriormente a esto se diseñó este compás áureo, donde tiene 3 puntas, de F a G, veamos que es 1, y de G a H, veremos que es el punto 618, y ustedes lo abren del tamaño que sea, y nosotros lo vamos a poder juguetear con esto, y mucha gente empezó a usarlo en los libros, en los cuadernos, y
es un juguete con el que se pasa muy bien el tiempo y encuentra uno cosas maravillosas. El tamaño de los colores de esta ave, ¿sí? Las plumas del pavo real. Y lo más interesante es que la mente humana está acostumbrada a ver todo o a observar todo en esta proporción, y cuando no está en esa proporción te brinca a la mente y te parece raro, diferente, etcétera, etcétera. En el libro se ven animales muy chiquitos, como una hormiga que está en proporción áurea, pero también gigantescos dinosaurios se encuentran en la proporción áurea. Tan grandes como las distancias de los anillos de Cassini en Saturno, se encuentran vistos desde acá en proporción áurea con mediciones desde la NASA. En 1919, el doctor J. Hambidge confirma los resultados de Zeising, pero con ciertas proporciones. En cualquier esqueleto humano normal se muestra una rigurosa interacción matemática de proporciones basadas en la sección dorada o proporciones directamente relacionadas. Pero él acota lo siguiente: en el cuerpo vivo la presencia de piel, pelo, introduce desviaciones milimétricas, y por eso es que no es tan exacta .618 como nosotros quisiéramos o buscáramos precisamente. Hay pequeñas variaciones en el cuerpo humano. Cuando nacemos, el ombligo es justo la mitad del 50% del tamaño total del cuerpo. Conforme vamos creciendo 2 años, 5 años, 15 años, el ombligo queda ya no a la mitad. Cuando somos adultos ya no queda a la mitad del cuerpo, queda en una relación áurea. Del piso al ombligo es 1 y del ombligo a la cabeza es el .618. Alguien que se puso a revisar a esta señorita Britney Spears en una revista, le empezó a medir su tamaño, y la señorita Britney Spears tiene precisamente las proporciones áureas. Y después tomaron su cara, es una cara muy bella, y muchas partes de su cara concluyen en proporción áurea. Como dijo Zeising, entre más nos acerquemos a partes de hueso duras, más casa la proporción áurea en precisión absoluta. Jugando con radiografías y el compás áureo, podemos ver que el radio y el cúbito a lo ancho se encuentran en proporción áurea, que las falanges de los dedos se encuentran en proporción áurea, los brazos, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestra área, lo que es la proporción áurea en la estética dental, y vamos a tratar de aplicarla. Vamos a hacer un poquito de recorrido en la historia de la odontología. Lombardi es el primer autor que en la revista de Prostodoncia de 1973 nos enseña que los dientes se encuentran en proporción áurea, que el lateral con respecto al central se encuentran en un tamaño proporcional de 1.618, y si vemos del punto mesial del canino a la parte donde da vuelta el canino, también se encuentra en la proporción áurea, es .618. Tenemos uno y es 1.618 y el otro es .618. Unos años más adelante, Levine para nosotros, en la revista de Prostodoncia en 1978 nos enseña lo siguiente: lo mismo, el lateral presenta un tamaño de 1, el central 1.618,
y el canino de la parte mesial a donde da la vuelta es el punto 618, pero nos enseña algo más importante. De la mitad de la boca hasta la sonrisa, nosotros la podemos dividir también en una parte de 1 a 1.618, y de ahí nacen los cartones de Levin. Si nosotros vemos la mitad de la boca del central hasta la sonrisa y lo marcamos como si fuera 1, ¿sí? Lo podemos dividir ese entero, como la roca, ¿se acuerdan? En dos partes, del central al canino va a ser un 1 y del canino a la sonrisa punto 618. Y nos enseña, ahora están utilizando mucho los protesistas para rehabilitar estas arcadas y hacer los dientes no del tamaño que tienen, sino proporcionados, el central, el lateral y el canino, y hacen unos trabajos muy, muy bonitos. Aquí vemos una rejilla en posición una vez terminadas las restauraciones. Hace algunos años estaba yo en el Congreso americano y curioseando ahí en el salón de exhibiciones, me encontré con esta compañía, para nosotros G&H, es una compañía que hace puros arcos, y ellos estaban explicando lo que es la proporción platino. Me llamó mucho la atención y me quedé un ratito oyéndolos, y ya después un tiempo más. Ellos nos explican que basados en la rejilla de Levin, ellos construyen los arcos de nitinol. Esto quiere decir que ellos protegen, cuidan la sonrisa, el ángulo o la parte oscura que se ve en la comisura de los labios. Y ellos dicen que ellos tienen varios tipos de arco que dan vuelta donde está el canino. Al dar la vuelta donde está el canino, ellos tienen una medida que se la ponemos al paciente, y la idea es que donde esté el canino superior da la vuelta y donde esté el canino inferior, y se evitan expansiones innecesarias y causantes de recidivas, y ellos dan la vuelta en el canino y permiten que la amplitud del canino y la amplitud del molar continúen a la proporción que debería de ser para cada uno. Si nosotros superponemos un arco nitinol común y corriente, vamos a ver que la expansión que se consigue es un poco demasiado grande. Y nos enseñan que si los dientes son chicos en un arco de nitinol común y corriente, el ángulo de la sonrisa, la parte oscura de la sonrisa, se va a tapar con los premolares. Y al revés, si los dientes son muy grandes, pues vamos a ver muy poquitos dientes hacia adelante. Debe de haber un tamaño perfecto, como el del joven del lado derecho, donde se ve el triángulo oscuro. En 1928, Tweed nos enseña y nos dice, como si fueran los mandamientos: no alteres la amplitud bicanina y no alteres la amplitud bimolar. Ten mucho cuidado, porque todo lo que hagas alterando estas relaciones se va a convertir en recidiva. De ahí nace la idea de medir la amplitud bicanina y medir la amplitud bimolar, y lo que encontré es que en casos que se terminan y son bien articulados y se ven estéticamente bien y no llevan extracciones, la relación
del tamaño de la amplitud bicanina al tamaño de la amplitud bimolar está en 1.618. Esto lo publiqué en la Revista Española de Ortodoncia en el 2003. En una plática de prótesis estaba el autor hablando de la proporción y negando la proporción áurea, y decía: yo ya medí muchos dientes a lo ancho y lo multiplico por 1.618 y no me da la proporción áurea. Dice, si yo mido el largo del diente y lo multiplico por 0.618, me da el 0.81%. Y ya ven, uno va a meter la cuchara y le digo, doctor, ¿cuánto es 81 más 81? Y es 1.618, es el rectángulo áureo. No se mide con un diente, se miden con los dos. Mucha gente niega la relación proporcional del cuerpo humano, y la realidad es que si no sabemos dónde buscarla o cómo buscarla, pues vamos a negarlo como si no existiera, o como acto de fe. Yo no creo en eso. Hay que saberle buscar, y el que busca encuentra. Vamos a darle un repaso de la proporción áurea maxilomandibular. Para poder explicar el tema, quiero partir de un principio. Quiero explicar lo que es la oclusión. Los dientes de arriba, los superiores, deben de embonar sobre los dientes inferiores como si fuera un frasquito de estos de café que venden, de cristal con la tapa de metal. Si la tapa es del tamaño preciso, va a embonar perfectamente bien sobre la vasija de cristal, y cada tamaño tiene su propia vasija. Cada tapa debe de embonar perfectamente en cada vasija. No le puedo poner la vasija de uno con la tapa de otro. Cada uno es individual. De tal forma que si tenemos una tapa o unos dientes superiores más chica que los dientes inferiores, la tapa no va a cubrir a la botella, de la misma forma que los dientes superiores no van a cubrir a los dientes inferiores. Y se van a producir mordidas o borde a borde o cruzadas anterior. Y vemos que muchos compañeros lo que hacen es ponerle jackets arriba, jackets abajo, porcelana arriba, porcelana abajo, y después de unos años no tienen ni dientes arriba, ni dientes abajo, ni articulación temporomandibular. Y lo que tenemos es que correlacionar el tamaño de los dientes de arriba con el tamaño de los dientes de abajo, y de esto es lo que se está tratando de explicar para esta plática. Por ejemplo, tenemos los laterales pequeños. Esto produce una alteración en el tamaño de la relación de la tapa con la botella. Es un ejemplo un poco tonto, pero me gusta así explicarlo. Si son pequeños los laterales, o los dientes superiores o se van dentro de la botella, o volvemos borde a borde, o nos quedan los dientes como si fueran faldas de hawaiana, con unas aberturas, y luego nos quieren vender resinas para que les hagamos unos dientes ahí y les tapemos todo el hueco. Tenemos que proporcionar los dientes de arriba con respecto a los dientes de abajo. Y al revés, ¿qué pasa cuando los dientes superiores son más grandes? Aunque los caninos entren perfectamente bien en clase 1, si los demás dientes son más grandes, vamos a tener una sobremordida vertical en mayor o menor proporción. Mi recomendación es que empecemos a medir el tamaño de todos los pacientes, dientes inferiores, dientes superiores, e interrelacionarlos.
Proporción áurea maxilomandibular. Vamos a ver un poquito de lo que es la evolución. Ya después vamos a entrar a lo que nos gusta a todos, que son los casos clínicos, pero vamos a darle un poquito de historia. Black describe que él mide los dientes de todos sus pacientes y los lleva a una comparación. Y aquí es donde viene lo bonito. 1937, Thon nos enseña un sistema segmental donde divide segmentos de dientes inferiores con segmentos de dientes superiores. En cada caso, el valor menor fue dividido entre el valor superior. Entonces, Thon en 1937 divide todos los dientes inferiores entre todos los dientes superiores y saca un porcentaje. Todos los inferiores entre todos los superiores y saca un porcentaje y saca una estadística. Y ahí se quedó la cosa. Neff en 1949 nos quiere explicar cuánto de los dientes superiores deben de tapar a los dientes inferiores, y él concluye que los dientes superiores deben de cubrir a los dientes inferiores precisamente un 20% del total de la longitud del diente inferior, para que se vean estos funcionales y agradables. Esto lo publicó en 1949. En el 58, Bolton, yo creo que todos conocen a Bolton, con base en el análisis de Thon de 1937, Bolton nos enseña que si nosotros dividimos 6 o 12 dientes inferiores entre 6 o 12 dientes superiores y lo multiplicamos por 100, vamos a sacar el porcentaje de tamaños en la relación. Idéntico a lo que nos enseñó Thon en el 37, exactamente el mismo estudio. Bolton concluye que él estudió 55 casos con excelente oclusión, con o sin tratamiento ortodóntico, sin extracciones. Y divide los 6 inferiores entre los 6 superiores y saca un radio anterior. Después divide los 12 inferiores entre los 12 superiores y saca un porcentaje de radio total superior. Y concluye que de todos sus estudios solamente un paciente de 14 años presentó las medidas promedio exactas que él había calculado con los estudios de Thon. Y dice, para que los dientes inferiores ocluyan adecuadamente con los dientes superiores, debe de existir una proporción adecuada en el tamaño dentario, y para mí esto es lo más importante. Empezamos a dejar de ser empíricos, empezamos a funcionar midiendo los tamaños de los dientes, y ahora, gracias a estos estudios, vamos a proporcionar el tamaño de los dientes inferiores con el tamaño de los dientes superiores. Después de eso, después del 58, nadie escribió al respecto del tema hasta 1995, o por lo menos yo no lo encontré, donde Shellhart, Lange, Klumper, Hicks y Kaplan hacen este estudio y lo publican en el Anglia Ortodoncia en 1995, donde concluyen que hicieron un estudio tomando la teoría de Bolton, aplicándolo en pacientes con apiñamiento, y encontraron que pueden existir errores significativos en las mediciones clínicas cuando este análisis se hace con pacientes con más de 3 milímetros de apiñamiento. Otro estudio también del análisis de Bolton, publicado en el Journal de Ortodoncia de febrero del 2000, Smith, Bushan y Watanabe, analizan 3 diferentes poblaciones, una hispana, afroamericana y caucásica, para verificar el estudio de Bolton, y concluyen: este análisis solo puede funcionar en mujeres blancas. Nadie se había atrevido a atacar el estudio de Bolton
solamente estas personas del nivel de Bushang, que pronto va a venir a México. Bushang llegó a ser el que coordina la revista del Journal de Ortodoncia en la Asociación Americana de Ortodoncia, Peter Bushang. Y ahí me quedo pensando, si Bolton no aplica totalmente y yo ya me acostumbré a interrelacionar los dientes de arriba con los dientes de abajo, tengo que buscar otro método que me dé más seguridad. Y de ahí nace la idea de buscar una constante matemática. Una constante matemática no tiene riesgo, siempre va a suceder. Vamos a buscar, y ese fue el trabajo que hicimos, una relación entre los dientes inferiores con respecto a los dientes superiores divididos como si fuera un entero, y lo hicimos por partes proporcionales. Y ahorita voy a explicar este estudio. La proporción áurea en la oclusión. Hice una propuesta clínica donde se hicieron 3 estudios. Uno en individuos con todos sus dientes, 2 individuos con extracciones de primeros premolares, que hay muchísimos, y el tercer estudio en individuos que han perdido alguno de los incisivos, 1, 2 o 3 incisivos. Lo que se hizo, se midieron todos los dientes, se pusieron en una sola línea, como si estuvieran estirados, y se buscaron secciones áureas, midiendo los dientes de abajo, cuál concordaba con el compás áureo con los dientes de arriba. Y encontré 2 secciones básicamente que tienen relevancia clínica: la sección anterior y la sección posterior. En la sección anterior encontré que de canino a canino inferior, que sería la proporción A, o la parte chica de la proporción áurea, están en relación con el primer premolar canino lateral central de los 2 lados, que sería la sección B, y si dividimos el superior entre el inferior nos va a dar 1.618. Esto lo publiqué en el 2003 en la revista de Ortodoncia. Y en el sector posterior también tiene su relación. De premolar a primer molar está en proporción áurea, con canino a segundo molar. Todo esto lo encontramos publicado en la revista española de ortodoncia. En el año del 2003, una alumna Sandra Tamés, que se iba a recibir, viajó a la Universidad del Sur de California y muy amablemente le abrieron todos los closets y revisó 1500 modelos de pacientes terminados. Seleccionó los más perfectos, 83 de ellos, entre 11 años y medio y 45 años. Lo distribuyó por sexo y después lo distribuyó por raza: asiáticos, afroamericanos, caucásicos y latinos. Y se obtuvo los sectores anteriores y posteriores. La relación de Pearson guarda una relación de 0.05 para ser 100% aceptable y precisa. En el estudio que hicimos con los análisis de la Universidad del Sur de California, el Pearson fue 0.000 de credibilidad. En la sección posterior tuvimos un Pearson de 0.001 y no llega al 0.05 de Pearson para que sea de total credibilidad, y del otro lado también fue 0.001. Nosotros lo dividimos en 3 partes: anterior, posterior derecho y posterior izquierda.
Julio. Este análisis se establece en este cuadro, donde no sé si se alcanza a ver una línea verde que corre del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho, y en rojo ese es el ideal de la proporción, y en rojo están todos los casos que nosotros estudiamos, y encontramos una relación con una variable dependiente de 0.01 de error. Y en la zona posterior encontramos una relación de 0.785 de esto. Colton nos señala que la relación de 0.09 en anterior, 0.78 y 0.76 nos da un Pearson de 0.000 y en posterior un Pearson de 0.01. Eso nos indica que tiene una credibilidad, una confiabilidad muy alta. Pasamos al estudio por razas. Hablamos de la raza blanca, tiene un 3.59 anterior, latina 3.59, asiática 4.14 y afroamericana 3.7. E hicimos un común denominador, todos iguales. La proporción áurea maxilar superior debe de tener más 3, con una desviación de estándar de más menos 1, y la zona posterior derecha es más 1, más menos 1, y la superior izquierda es más 1, más menos 1. Y esto nos da un grado de confiabilidad muy alto, y esto está publicado en la Revista Española de Ortodoncia en el 2003. Para darle un valor a este estudio, y poderlo utilizar diariamente en el consultorio, se hizo pues esta hoja, donde voy a tratar de explicarla. En la zona anterior, nosotros vamos a dar el primer paso, son 3 pasos. Vamos a medir los dientes 43, 42, 41, 31, 32 y 33. Una vez que medimos los dientes, los sumamos y el total es el resultado primero. Este resultado es lo que miden los 6 dientes anteriores. Estos 6 dientes anteriores los vamos a multiplicar, o esta suma, por 1.618, que te da 62.4, que es lo que deberían de medir los 8 dientes superiores. Ahora vamos a medir los 8 dientes superiores en un segundo paso. Medimos de premolar a premolar, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 y 24. Lo sumamos, ¿sí? Y nos da lo que miden los dientes superiores. Ahora queremos ver la discrepancia. Esto es muy fácil. Se restan lo que miden los dientes superiores menos lo que deberían de medir los dientes inferiores, superiores, y te da, por ejemplo, en este ejemplo, menos 0.7. ¿Qué significa ese menos 0.7? Significa que si la norma es más 3 más menos 0.1, vamos a tener los dientes superiores más chicos que los dientes inferiores en la zona anterior. Y esto, cuando estemos terminando el caso, nos va a afectar muchísimo. Tenemos el lado A. El lado A lo vamos a multiplicar por 1.618 y te va a dar el tamaño del lado B. Y lo restamos, eso es lo que debería de medir, lo restamos de lo que mide y sacamos la discrepancia. Si es más de 3, de más 3,
Por ejemplo, este más 5 quiere decir que los dientes superiores van a ser más grandes que los dientes inferiores y nos vamos a tropezar con una botella donde la tapa tapa más del 20% de la botella. Y al revés, si nos topamos con que miden menos de 3 o negativos, significa que los dientes superiores van a ser más chicos que los dientes inferiores. De esta forma, empezamos a trabajar un poquito menos empírico lo que es la ortodoncia. Les quiero presentar este caso, que es tomado del libro de Mandelli, de Editorial Ripano, del 2005. Me encantó este caso para podérselos traer a ustedes, donde vemos esta mordida borde a borde, donde los dientes de arriba están totalmente desgastados, también parte de los dientes de abajo, y para esto hay que darles una coordinación entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Si vemos la proporción áurea del ancho de los dos, debe de ser el largo de los dos, le falta más de una tercera parte del borde incisal que hay que reparar. Si lo reparamos sobre ese mismo tamaño de dientes, pues va a ser lo mismo y vamos a continuar desgastando los dientes. Lo que hace el doctor Mandelli es intruir los dientes superiores, desbastar los dientes inferiores, echarlos para atrás, darle sobremordida, y posteriormente a eso él le da tamaño y forma a los dientes y hace este tipo de trabajos. Esto está publicado. Este es un trabajo realizado por Furos, Matos y Mandelli en el 2003, publicado en el libro de Enestrosa y Mandelli, de Editorial Ripano, en el 2005. Se los recomiendo muchísimo ese libro, sobre todo los 2 primeros capítulos, que son la base de la estética en odontología. Esto ya lo debemos y podemos saber antes de iniciar cualquier tratamiento, ya sea de ortodoncia, de prótesis o quirúrgico. En el sector posterior, básicamente es lo mismo. Lo que se alteran es la ubicación de los dientes. Tenemos el lado A, que va a ser de premolar a molar, y el lado B, que va a ser de canino a segundo molar, en línea recta, la suma de todos estos dientes. La misma se hace, vamos a hacer este papel, y que podemos tener en todas nuestras historias clínicas. Vamos a medir los 3 dientes posteriores y les damos su valor. Vamos a darle su suma, son 26.7, es el resultado 1, para saber cuánto deberían de medir el sector posterior de este paciente. Hay que multiplicarlo por 1.618 y esto es lo que deberían de medir los dientes superiores. El segundo paso es medir los dientes superiores y compararlo con lo que deberían de medir. En este caso miden 42.8 y para sacar la discrepancia vamos a medir o vamos a restar el resultado 3, que es 42.8, lo que realmente miden los dientes, menos lo que deberían de medir los dientes. Y de esta forma nosotros podemos sacar la discrepancia con un más 1, más menos 1, y este paciente mide 0.4. Si mide menos de 1, los dientes superiores posteriores van a ser más chicos, y si miden más de 1, los dientes posteriores superiores van a medir más, y por supuesto esto nos va a dar trauma oclusal. Los dientes superiores son más grandes que lo que deberían de ser. Lo normal es más 1, con una desviación de estándar de más menos 1. Si el paciente tiene 4
del lado derecho y 5 del lado izquierdo, créanme que van a tener una trauma oclusal y van a tener una sobremordida horizontal, y al ratito vamos a ver unos casos clínicos con estas situaciones. Y al revés, si son negativos, menos del 1, los dientes superiores posteriores van a ser más chicos y vamos a tener una mordida borde a borde o espacios entre los dientes que vamos a tener que terminar con resinas o porcelanas o cerámicas o lo que ustedes quieran. Tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a utilizar los dientes del lado derecho, que sean los antagonistas del lado derecho, y al revés, si son del lado izquierdo, que sus antagonistas del lado izquierdo, porque luego al tener todos los dientes y los valores en la mesa o en el escritorio, nos confundimos un poquito de esto. Leonardo da Vinci dice: ninguna investigación humana puede llamarse ciencia si no persigue su camino a través de la exposición matemática y la demostración. Yo conozco mucha gente que tiene una capacidad enorme de hacer las cosas a ojo. Ven una cefalometría y pues ni la ven porque ven la pura radiografía y ven los dientes y ya saben qué hacer. Los admiro. Los admiro, son los pues grandes ortodoncistas. Yo no, yo necesito medir, y por eso quiero dividir lo que es la parte artesana, que tiene sus ventajas. Por supuesto, es mucho más rápida el trabajo del consultorio, es mucho más ágil, ¿sí? Pero nosotros hacemos diseños irrepetibles. O sea, nos quedó muy bien un caso y el otro, quién sabe, pero el que expongo es el que me quedó muy bien. Y también esta gente tiene una creatividad sin límites y son excelentes operadores en la ortodoncia, y permite el empirismo. Si tú le preguntas a un maestro: ¿qué hizo, doctor? ¿Por qué le quedó tan bonito su caso? Y les va a decir: pues así soy yo, así lo digo yo, así creo yo. Y nosotros como alumnos pues nos quedamos un poquito pasmados. Y tenemos por el otro lado la parte científica. En la parte científica nosotros tenemos también ventajas y desventajas. Es más largo el tiempo de diagnóstico, nosotros tenemos que medir, ¿sí? Pero nos permite seguir un orden o un patrón para poder dar una respuesta científica y lógica. Y todo objeto de estudio que se someta al método científico se puede verificar, y lo más importante, lo podemos repetir nosotros y lo pueden repetir nuestros alumnos, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con los casos clínicos. Quiero presentarles esta niña, esta señorita, con un prognatismo hereditario, donde vemos un apiñamiento superior, los incisivos lingualizados. Se hacen todos los estudios necesarios, desde radiografía, cefalometría, todo lo que nos permita acomodarnos con el diagnóstico de la señorita. Todos los tipos de estudios cefalométricos, Steiner, Ricketts, Burston, Tweed, Witz, todos los que se necesiten. Y la conclusión fue clase 3, hereditaria. El plan de tratamiento es quitar los 2 premolares superiores, protruir los 2 dientes inferiores y hacer una reducción de mandíbula. Todo iba muy bonito, todo iba muy bien, estábamos muy contentos. La señorita se va a su cirugía ortognática, regresa un poquito muy hinchada, con los dientes superiores perfectamente bien amarrados.
todo iba bien. Cuando empezamos a hacer los estudios de ella, tenemos el caso inicial, tenemos lo que es la predicción, tenemos el prequirúrgico y el resultado del posquirúrgico. El resultado del posquirúrgico, cuando le ponemos el mapa facial, no sé si se alcance a ver, sí, vamos a ver que nuestro cirujano pues es un héroe, le quedaron los labios superiores en ideal, el mentón en ideal, y estábamos fascinados con el tratamiento de esta nena, hasta que le quitaron los amarres. En ese momento no sabíamos cómo responder ante esto, porque el canino se encuentra en clase 1 perfecta, pero los dientes anteriores están borde a borde. Pues a la antigüita le ponemos elásticos clase 3 y elásticos verticales para que se cierre, y así estuvo un año. Un año estuvo la señorita postquirúrgica. No podíamos cerrar la arcada anterior, los caninos estaban en clase 1, mordida abierta después de la cirugía, y la señorita ya nos apuraba cuando le quitamos todos los aparatos. Decidí hacer el estudio del que estamos platicando y decidimos hacerle un desgaste anterior e inferior de 3 milímetros, cadena superior e inferior de molar a molar, elásticos clase 3, y pues yo no sé ustedes, pero a mí me quitó un peso de encima, donde un caso que estaba pues complicado para poder terminarlo, lo pudimos terminar en menos de 2 meses, dándole la proporción anterior de los dientes superiores e inferiores. Y ahora está así ya, para quitarle sus aparatos. Estos son los estudios, sus radiografías. Albucasis, en el año 936-1013, nos enseña y nos dice así. Él dedicó su libro al tasrif, donde la parte del arte dental nos enseña que cuando los dientes están apiñados, él desgasta los dientes por medio de estas limas que estamos viendo, interproximales, y desgasta los dientes para darles una relación de tamaños. Nosotros también hacemos lo mismo, le llamamos stripping. El stripping, las casas comerciales, bueno, pues nos están ayudando y nos venden todo tipo de aparatos para hacer stripping, pequeños, grandes, más largos, más cómodos, más precisos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo seguimos haciendo empírico. Seguimos desgastando los dientes a ojo de buen cubero y sin tener la precisión de que los dientes puedan ocluir, y estamos trabajando igual que en el año 1000, un poquito muy empíricos. El segundo estudio, vamos a trabajar sobre extracciones de dientes premolares. Es muy común a nosotros los ortodoncistas que, basados en las ideas de Tweed, quitemos dientes premolares. Es muy común, sin pensar que estamos alterando la relación de tamaños de los dientes de arriba con respecto a los dientes de abajo, y después no podemos cerrar espacios, o nos sobra espacio arriba o nos sobra espacio abajo, y tenemos que empezar a hacer desgastes, y lo peor es ponerle retenedores pues así como están, y esto me llegan hoy por hoy el 90% de los casos. Para terminarlos ya no llegan casos vírgenes, llegan 90% trabajados por otros colegas que no se tomaron los 20 minutos para medir todos los dientes. El segundo estudio es muy parecido al primero, donde nosotros vamos a trabajar con extracciones de dientes primeros premolares, tanto arriba como abajo. En la zona anterior, bueno, en la zona anterior pues no tenemos problema, porque los incisivos inferiores y el canino
no entran dentro de la suma con el premolar. En la zona posterior sí tenemos el problema de que abarca el primer premolar. En la zona anterior vamos a sumar los dientes de canino a canino inferior y lo vamos a dividir en pasos en la zona posterior y en la zona derecha y en la zona posterior izquierda. Quiero enseñarles este caso clínico. Este se hizo con una alumna, la doctora Karen Aldaco. Este paciente se presenta a la consulta con un perfil más o menos agradable, pero estos son los dientes que él tiene. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, un apiñamiento superior severo, un apiñamiento inferior muy severo y los 7 se encuentran totalmente atrapados ahí abajo por la falta de espacio. La línea media totalmente desviada, los inferiores hacia la izquierda, superiores hacia la derecha, el lateral por palatino, los molares acostados, todo un caso. Para empezar, este paciente hicimos las mediciones de todos sus dientes, ¿sí? La discrepancia superior era de 14 milímetros negativos y la discrepancia inferior era 12,5 milímetros negativos. Era un caso de extracciones con un anclaje máximo o absoluto. Pero vamos a trabajarlo por el estudio en proporción áurea, el segundo, por extracciones de primeros premolares, donde en la parte inferior, que en este lado, en nuestra diapositiva es la parte superior, no afecta porque son los primeros premolares los que vamos a quitar, y en la parte de arriba vamos a quitar los primeros premolares y ahí sí afecta porque entra los dientes superiores, entran el 14 se quita y entra el 15 en su lugar, y el 24 se quita y entra el 25 en su lugar. Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer el estudio de este joven. Se miden los dientes inferiores de canino a canino, te da un resultado de 49.5. Con esto nosotros podemos saber cuánto deberían de medir los dientes superiores. Lo multiplicamos por 1.618 y nos va a dar el resultado, 80 milímetros. Vamos a medir ahora lo que miden de segundo premolar a segundo premolar, y en el caso de este paciente mide 79.5. Ahora vamos a restar lo que miden realmente los dientes con lo que deberían de medir, y es la discrepancia, que debe de ser más 2 más menos 1, y en este caso tenemos menos 0.5 milímetros, tenemos 2.5 milímetros negativos. Los dientes superiores son más pequeños que los dientes inferiores, y esto yo ya lo sé antes de empezar el tratamiento. En la sección posterior hacemos exactamente lo mismo. Aquí estoy enseñándoles que se quitaron los primeros premolares. En la sección posterior tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Igual se hizo esta forma de llevarlo paso por paso, son 3 pasos. El primer paso se van a medir los dientes 33, 35 y 36, nos da un 32.5, esto es lo que miden los dientes inferiores. Lo multiplicamos por la proporción, que es 1.618, y dice que los dientes superiores deben de medir 52.6. Ahora, eso es lo que deberían de medir los dientes, y lo vamos a comparar con lo que miden los dientes si tenemos 53.5 milímetros. Restamos lo que miden los dientes menos lo que deberían de medir y nos da 0.9, y quiere decir que el lado derecho de este paciente va a ocluir perfectamente bien
con el antagonista. Los dientes superiores van a estar en una buena relación, mientras que el lado izquierdo te va a dar un resultado positivo de casi 5 milímetros. Esto quiere decir que del lado derecho los dientes superiores son más grandes que los dientes inferiores. Yo ya sé que los dientes superiores en la parte anterior son más chicos, que voy a tirarle al borde a borde, pero que del lado posterior derecho está correcto, pero del lado posterior izquierdo son más grandes, casi por 5 milímetros, de molar a canino. Esto yo ya lo sé antes de empezar el tratamiento. Esto lo podemos tener ya en nuestra historia clínica, el que quiera. Y decidimos elaborar el plan de tratamiento. El plan de tratamiento es extracciones de los 4 primeros premolares y extracción de los 7 que están atrapados ahí abajo. Se hacen todos los estudios necesarios, Steiner, Tweed, Ricketts, todo lo que nos lleve a una conclusión lo más preciso del caso, y elaboramos un plan de tratamiento. El plan de tratamiento es extracciones de los dientes 34, 44, 14, 24, 37 y 47, un anclaje máximo con un arco de Nance y un anclaje inferior con un arco lingual, como lo hacemos todos en nuestros consultorios, y empezamos a trabajarlo. Quiero que vean la clase 3 tan marcada que tiene del canino superior con el canino inferior. Se hacen las extracciones de los premolares y se empieza a distalar este caso. En la arcada inferior le vamos a poner el arco lingual, ¿sí? Y después vamos a tratar de mesializar esos 8. Vean la desviación de la línea media y vean la clase 3 del lado izquierdo. La mecánica, bueno, pues es la misma que vamos a realizar con todos los casos, y vamos a tratar de mesializar esos 8, distalar los caninos, se marca la clase 3, se marca mucho más la desviación de la línea media. Empezamos a tratar de coordinar las líneas medias por medio de colocar los dientes incisivos conforme los vamos pasando hacia adelante. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Si ven en la diapositiva de abajo, del lado derecho, vamos a ver, y del lado izquierdo también, como lo predijo el estudio, son más chicos los dientes de arriba, están borde a borde y ya se está cruzando. Pero eso yo ya lo sabía desde antes de empezar el tratamiento. La doctora Karen se alarma y yo le digo, esto ya lo sabemos, que se está cruzando la mordida, porque matemáticamente así lo predijimos. Pero tenemos mucho espacio abajo, vamos a distalar los caninos y después vamos a distalar los incisivos y vamos a cerrar todos los espacios. Dicho y hecho, tratamos de continuar el tratamiento con elásticos para ir colocando la línea media en su lugar. Y quiero que observen la diapositiva del lado izquierdo, nuestro lado derecho, y vamos a ver que los caninos se están marcando hacia una clase 2. Al centro, en el borde anterior, están borde a borde, desviación de la línea media, del lado izquierdo, del lado derecho, perfecta clase 1, pero del lado derecho, si ustedes ven, ya están cerrados los espacios superiores, ya están cerrados los espacios inferiores, y el paciente está en clase 2. Y ahí es donde empezamos a tratar de trabajar, pero yo quería terminar este caso así para que nos sirva de ejemplo ante las mediciones que nosotros estamos exponiendo. Y ahora vamos a cerrar los espacios inferiores como ustedes quieran, como ustedes acostumbren. Tenemos espacio suficiente como para arreglar la línea media.
Del lado derecho tenemos una preciosa clase 1, la línea media un poquito desviada. Nos quitamos en la sobremordida horizontal, pero del lado izquierdo, nuestra fotografía del lado derecho, ya están cerrados los espacios, los molares en clase 1, premolares en clase 2, casi clase 2, pero los caninos ya están en clase 2. Esto nos produce que la línea media se desvíe. Avanzamos un poquito más, tratando de hacer lo que siempre hacemos, corregir la línea media mediante elásticos. Cerramos todos los espacios, los 8 ya se mesializaron bastante bien, están ya pegados con los 6. La línea media nos falta un poquito, pero que no se nos olvide que del lado izquierdo los dientes superiores son más grandes que los dientes inferiores, y aunque esté el molar en clase 1, vamos a tener una clase 2 canina y vamos a tener la desviación de la línea media. El posterior derecho está en norma, clase 1, pero el posterior izquierdo eran casi 5 milímetros más grandes los superiores, y por eso tenemos esta relación. En este caso pues lo tratamos así. Por supuesto que si esto lo sé, y en un caso ya más avanzado, más adelante, voy a hacer los desgastes también en la arcada superior izquierda para irlo trabajando. Voy a necesitar algunos ejemplos para poder hacer. En este momento está así el paciente, ya los 8 se están funcionando perfectamente bien, los caninos están funcionando del lado izquierdo bien, los espacios de los 7 ya se recuperaron, ¿sí? Este es el inicio, el lado derecho y el lado izquierdo. Sigue el canino en clase 2, falta desgastarlo para poder acomodar el canino en una perfecta clase 1. Estaban en clase 3 muy marcada, y ahora lo tenemos en clase 2. Este es el caso que me permite ejemplificar el segundo estudio de proporciones. Realmente creo que existe la necesidad de estudiar, Julio, todos los pacientes por este método. Un auxiliar más del diagnóstico, sin olvidar ningún otro tipo de método o auxiliar. Y todo lo que tenemos que hacer es 2 sumas, una resta, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Einstein dice, una cosa que he aprendido en una larga vida es que todas nuestras ciencia medida contra la realidad es primitiva e infantil. Entre más aprendamos, entre más utilicemos auxiliares de diagnóstico, mucho mejor va a ser nuestra clínica. Les traje este otro estudio que quiero que lo observen con mucho cuidado. Me voy a ir deteniendo para que ustedes en su lugar donde estén vayan pensando qué le harían ustedes. Ojalá y coincidamos, y después lo vamos a comparar lo que hicimos con lo que ustedes pensaron. El análisis de oro de las arcadas puede ser utilizado como método universal para determinar la localización, cantidad de exceso o deficiencia de los tamaños dentales, sin importar raza o género. Ya lo demostramos de Pearson, de Colton, y ahorita lo vieron ustedes muy tangible en estos casos que estamos viendo. Vamos a ver otro caso clínico, que es la parte que nos gusta a todos los ortodoncistas. Este caso lo realizamos con la doctora Minerva Saldúa, una estudiante del posgrado. Esta señorita, Julio, ¿podemos acercarlo, por favor? Esta señorita, a simple vista,
Vamos a ver una gran protrusión labial, pero yo quiero que me digan qué opinan ustedes del mentón en su casa. Algunos me dicen está retruido, algunos me dicen, gracias, está rotado, otros me dicen hay que hacerle una cirugía de avance de ese mentón. Por supuesto que para esto vamos a probar el mapa facial con respecto a los tamaños e inclinaciones de la cara de esta señorita. ¿Y qué nos dice este mapa facial? Que sí, cierto, nuestro ojo clínico es bueno, que está doble protruida, pero el mentón está en muy buena relación con respecto a su cara, y todavía nos falta que crezca un poquito ese mentón. Por supuesto que no pensamos en ninguna cirugía de mandíbula. Yo les dejo esto unos segundos para ver qué harían ustedes. Primero, qué diagnostican en su casa y a ver si coincidimos. Se los voy a dejar unos segunditos. Ahorita paso más diapositivas del mismo caso. ¿Ya lo encontraron? Espero que sí. Este paciente tiene 4 dientes fusionados, los 2 lateral y central del lado derecho inferior y los 2 lateral y central del lado izquierdo inferior, más un apiñamiento un poco muy severo que nos da una sobremordida horizontal muy grande. Hacemos todos los estudios como siempre, los de rutina. Estas son las radiografías. Aquí pueden ver la fusión de los 4 dientes anteriores e inferiores y por supuesto vamos a elaborar el plan de tratamiento. Para esto vamos a hacer todos los estudios y todos los apoyos científicos que tenemos hasta la fecha, desde que Broadbent nos trajo la cefalometría. Empezamos a dejar de ser un poquito empíricos y empezamos a ser un poquito más científicos, poco a poquito, cada vez más. ¿Sí? Steiner, sus análisis, este es el de Tweed, esta es la cefalometría de Ricketts. No escatimamos en estudios, en tiempo, para poder diagnosticar qué le vamos a hacer a este paciente. Y concluimos que la arcada superior tiene una discrepancia negativa de 8.3 milímetros y la arcada inferior tiene una discrepancia negativa de 5.5 milímetros. Bueno, 5.5 milímetros, muchos dirían está más menos y podríamos hacerlo, bueno, sin extracciones. El caso es que vamos a utilizar este nuevo estudio que les traigo, se los presento, la relación áurea maxilomandibular, donde me dice que tenemos una discrepancia de más 15 milímetros de la arcada superior con respecto a la arcada inferior. Esto quiere decir que si se fusionan 2 dientes, los 2 central y lateral, el tamaño de ese diente clínicamente va a ser grandísimo si fuera un solo diente, pero como son 2 dientes fusionados, si sumásemos los 2 primeros sin fusión, sería más grande que los 2 dientes fusionados. Ya los hice bolas. Los dientes fusionados se ve uno más grande, pero en realidad son 2 más chicos. Como este paciente tiene 4 dientes fusionados, si los pusiéramos en una línea recta, los dientes superiores y abajo en una línea recta, los dientes inferiores, tendríamos una diferencia de más 15 milímetros. Esto es si no le quitamos ningún diente. Y entonces vamos a hacer el estudio si le quitamos los sin extracciones. En la zona posterior, derecha, izquierda, todas coinciden
con una buena relación, y los dientes superiores en la parte derecha son más grandes que los dientes inferiores. Hacemos un setup virtual. ¿Cómo es un setup virtual? Bueno, con los dientes en la computadora, los ponemos en línea recta, y ¿qué es lo que vemos? Una sobremordida horizontal muy grande, de 15 milímetros, 1,5 centímetros. Y esta sobremordida no nos la vamos a quitar de encima. Entonces, nos vamos a nuestros tratamientos rutinarios. Si yo le quitara los 4 primeros premolares, los 2 de abajo y los 2 de arriba, hacemos el estudio de predicción, el setup matemático o aritmético, porque es muy sencillo. Seguimos dejando el problema allá abajo, los 4 dientes están fusionados, y eso no nos va a quitar la relación postero-anterior de la sobremordida. Y lo malo es que si le quitamos 4 al piso bien cómodos, ya dejamos a los pacientes sin los 4 primeros premolares, empezamos el tratamiento, distalamos caninos, distalamos todo, y a la hora de terminar, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a continuar a perpetuar la sobremordida horizontal que tiene este paciente. Por supuesto que no estamos tranquilos. Además del setup virtual, además del setup matemático, pues podemos hacer el setup a la antigüita, cortando cada uno de los dientes, y esto es lo que nos concluye que vamos a terminar el caso con una sobremordida horizontal de 14 y más milímetros si le quitamos los 4 primeros premolares. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos haciéndolo matemáticamente. En este caso vamos a trabajarlo matemáticamente sin quitarle dientes todavía al paciente. Le vamos a quitar el 31 y 32, que son 2 dientes fusionados, contra los primeros premolares, y hacemos la cuenta, el primer paso, el segundo paso, ya sabemos cuánto es lo que deberían de medir, el tercer paso, y nos da la proporción que nosotros necesitamos. Si quitamos un juego de dientes fusionados abajo, nos va del lado izquierdo, vamos a encontrar una desviación de +3, o sea, ideal. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a verlo virtualmente cómo se vería. Se va a ver sensacional. Claro que van a quedar los otros dientes fusionados, el 41 y 42, pero la sobremordida horizontal, cuando estemos terminando el tratamiento, ya no nos va a asustar, ya no nos va a hacer boom, ¿qué estabas haciendo? Y claro que hacemos el setup en yeso, donde cortamos los dientes, quitamos los que necesitamos, y por supuesto que no hay sobremordida horizontal. Pero para terminar el estudio, ya que estamos sentados en el escritorio, vamos a hacerlo quitando el juego de dientes fusionados del lado derecho, el 41 y 42, y hacemos exactamente lo mismo. Quitamos los 4 superiores. Lo que deben de medir los dientes nos dice aquí que son 66 milímetros. Lo que tiene los dientes son 67 menos 66, tenemos un positivo de 1.4. Realmente tenemos el positivo de 1.4. Lo hacemos virtual, lo hacemos en yeso, y decido hacer este. ¿Por qué decido hacer este? Porque los dientes fusionados, además de ser muy grandotes, no tienen una anatomía correcta, y si me falta el 1 o 2 milímetros, yo puedo desgastarlos en los puntos proximales
y me van a quedar asentados los 2 milímetros que me faltan para llegar a 3, me van a quedar muy bien asentados los contactos proximales. Lo hacemos virtualmente, así se ve, y esa es la decisión que se tomó, quitarle el juego de dientes del lado derecho y los 2 premolares superiores. Pero ahora viene la bronca. ¿Cuál es la bronca? Estos son el juego de dientes que le quitamos, 41 y 42, y nos quedamos así. ¿Cuál es la bronca ahora? Pues tenemos que acomodar 2 dientes del lado izquierdo inferiores al centro, cruzando todo lo que es un hueso compacto, un hueso muy fuerte. No estamos cruzando la línea media superior, donde es hueso esponjoso y el frenillo se va a mover, y eso no. Estamos hablando de que vamos a arrastrar los 2 dientes fusionados a través de la línea media inferior, del lado derecho al lado, perdón, del lado izquierdo hasta el lado derecho, amén de que tenemos que quitarle ese apiñamiento tan severo. Bueno, pues empezamos a trabajarlo, empezamos a distalar los caninos, nivelar, como cualquier caso rutinario. Ponemos un anclaje superior, moderado, es un Goshgarian. Empezamos a distalar los caninos superiores y empezamos a acomodar los dientes inferiores. Aquí es donde tenemos que irnos con mucho cuidado, porque jalar el juego de dientes, son 2 dientes, central y lateral del lado izquierdo, nos tienen que quedar al centro, concluyendo con la línea media superior o coincidiendo con la línea media superior. Y vean la distancia que hay de la línea media superior a la distancia que tenemos con la línea media inferior. Y para poder rehabilitar esto tenemos que cruzar el hueso compacto. No crean que no me dio miedo. Poco a poquito lo vamos haciendo, vamos instalando los dientes superiores, poco a poquito vamos quitando el apiñamiento inferior, poco a poquito vamos jalando ese par de dientes fusionados, derrotamos todo, como todos lo hacemos con la biomecánica que nos han enseñado nuestros maestros y mucho ya de nuestro ingenio, del de ustedes también, y vamos colocando los dientes donde nosotros necesitamos. La arcada superior, vamos haciendo espacio para que los laterales entren al arco, mientras el diente fusionado inferior lo vamos a ir jalando poco a poquito hacia nuestro lado derecho del paciente. Esto es un poquito más adelante. Estamos viendo todos los pasos que dimos para que no quede nada en duda. Vean cómo se pierde la oclusión del lado izquierdo y del lado derecho, y vamos jalando el set de dientes fusionados al centro. Un poquito más de tiempo, estamos tratando ya de empezar a articularlos. Quiero que vean la línea media, como todavía está distorsionada, pero quiero que vean la sobremordida horizontal en la fotografía de abajo del lado izquierdo. La sobremordida horizontal se ve bastante bien y todavía tenemos un poquito de espacio. Unos meses más adelante nosotros vamos jalando los caninos, los ponemos en su lugar y despacito, como dice la canción, muy despacito vamos jalando el set de dientes fusionados del lado izquierdo hacia el centro para equilibrar la línea media. Estas son unas fotografías de cara de la señorita a la mitad del tratamiento. Por supuesto que vamos a la mitad. Quiero que vean los cambios faciales que ya tenemos, los pómulos, quiero que vean la nariz, cómo se amplía, los labios todavía están muy evertidos, y en la fotografía derecha vamos a ver que sigue muy doble protrusiva. Un poquito más adelante, abajo del lado izquierdo, la sobremordida horizontal se ve un poquito más pareja, y al centro vamos a ver el set de dientes fusionados
que van corriendo muy despacito a través del hueso del mentón, que es un hueso cortical muy fuerte. Un poquito más adelante empezamos a articular el paciente, seguimos cerrando espacio. Para mí sería muy fácil enseñarles la primera y la última, pero entonces no enseño nada. Quiero enseñarlo paso por paso. Quiero que vean aquí en la fotografía de abajo cómo se ve la línea media y todavía tenemos unos milímetros para acomodarla, y la sobremordida horizontal del lado izquierdo. Tenemos todavía unos milímetros para acomodar la línea media, un poquito más avanzado, y ya queremos articularlo. Empezamos a articularlo con elásticos. Nos falta por terminar de distalar los caninos superiores, caninos derecho e izquierdo. Esta es la carita de la señorita un poquito más adelante, donde ya se ven los pómulos bien desarrollados, los labios ya no se ven tan evertidos, sigue un poquito doble protrusiva, pero la niña ya está un poquito más contenta. Aquí estamos terminando de cerrar los espacios. Quiero que noten que el set de dientes, el juego de dientes de los dos, central y lateral, del lado izquierdo, se encuentran un poquito rotados, y ahí es donde le vamos a hacer un poquito de strip en mesial y en distal, para que esas caras redondeadas de un diente mal formado o dos dientes mal formados, nosotros podamos dejar unas áreas de contacto para que no se nos vuelvan a piñar. Cerramos los espacios superiores y terminamos de centrar la línea media. Desrotamos los dientes inferiores, articulamos los sectores laterales superior, derecho e izquierdo. Hacemos el strip, como les dije hace unos minutos, y desrotamos ese juego de incisivos central y lateral del lado izquierdo. Y esta es la cara de la señorita un poquito más adelante. Se ve menos evertidos los labios, menos doble protrusiva. Terminamos de cerrar los espacios que nos quedaban, como puedan, con los arcos o con las ligas, como ustedes les hayan enseñado sus maestros. Y ya estamos terminando de centrar la línea media en nuestro paciente y estamos articulándolo. Todavía nos faltan 1 milímetro del lado derecho abajo, que nos va a servir para centrar la línea media. Quiero que vean los pómulos, quiero que vean los labios, ya no se encuentran tan evertidos, y en la fotografía de perfil sus labios ya no se ven tan protrusivos. Y aquí ya estamos terminando el caso. En total nos llevó este caso 1 año 8 meses. Quiero que vean la línea media bien centrada. Todavía está un poco rotado ese juego de dientes. Aquí lo más importante para mí es que ese paciente, si yo le hubiera quitado premolares, ahorita estaría chillando. A ver qué gestos le hago al paciente para corregir esa sobremordida horizontal que le dejé. Y ahorita estoy pues muy tranquilo, ya nomás tratando de articular los dientes superiores con los inferiores, líneas medias. Esto es un poquito más adelante, cuando ya le quitamos todos los aparatos. Por supuesto que trae una lesión en los dientes, en los dos incisivos centrales inferiores. Trae una lesión de nacimiento, es una fusión de 4 dientes. Y aquí tenemos el lateral con el central al centro, y lo pudimos lograr gracias a que no me fui por lo fácil de quitar 4 primeros premolares. Me senté y junto con la doctora empezamos a medir diente por diente, calcular cuál sería la mejor opción, y esta es nuestra oclusión. Esta es la línea media, un poquito imaginaria, ¿no? Pero es que son 2 dientes fusionados. Por supuesto que tiene una lesión en encía, porque son 2 dientes pegados desde el borde incisal hasta el ápice, y bueno, el dentista y el parodoncista le van a tener que hacer un
arreglo ahí estético a esa encía. Esta es la oclusión del lado derecho. Quiero que vean la sobremordida horizontal. No tenemos sobremordida horizontal, y esto lo vimos matemáticamente desde el principio. Además lo vimos virtualmente con la computadora, pero como yo estoy un poquito chapado a la antigua, lo hicimos también en yeso y cortamos diente por diente, y entonces quedamos mucho más seguros. Este es el centro, el frente del caso, y este es el lado izquierdo. Si le quitamos 2 premolares arriba y un juego de dientes central y lateral inferiores. Esta es la oclusión que tiene la arcada inferior. Cruzamos la cortical inferior compacta, la cruzamos muy despacito. Tardé más de un año en mover ese juego de dientes, ¿sí? Para lograr este movimiento, línea media, sobre mordida horizontal, y volvemos a hacer su ejercicio virtual. Y esta es la cara de la señorita, terminado el tratamiento ya sin los aparatos de ortodoncia. Inicio de la cara de la señorita, final de la cara de la señorita. Este es el inicio con su mapa facial de frente. Este es el inicio, el final con su mapa facial. Siempre me gusta hacerlo para hacer un control de calidad de trabajo que hacemos en el consultorio, en la clínica, en la universidad, en las universidades. Les hacemos su mapa facial de frente, de perfil, ahorita lo vamos a ver. Este es su perfil de inicio. ¿Se acuerdan que se veía muy retrusivo ese mentón? Esto es a la mitad del tratamiento y esto es al final del tratamiento. Vemos los cambios faciales y vamos a ver el inicio con su mapa facial de perfil y el final con su mapa facial de perfil, y lo que vemos es que su mentón ahora queda en ideal y sus labios, bueno, sí queda un poquito, en control de calidad, un poquito protrusivo el labio superior, pero no teníamos más distancia hacia dónde jalar para atrás, porque nada más teníamos el tamaño de los 2 dientes fusionados y había un apiñamiento muy severo. Entonces el espacio que quedó lo utilizamos en la discrepancia, o sea, en el apiñamiento, y lo que nos sobró, echar para atrás los labios de la señorita. Por supuesto hacemos sus controles finales, superposiciones cefalométricas, donde vemos que hubo poco crecimiento. Los dientes inferiores, lo que les decía, poco se pudieron ir para atrás porque todo lo utilizamos, 1 en el apiñamiento y 2 en lateralizar el juego de dientes inferiores. Los superiores sí se fueron mucho para atrás. Esto es lo que nos corrigió el labio, pero más para atrás no podemos irnos. Los labios se asentaron muy bien, muy bonito. Y el gran Leonardo da Vinci dice: ninguna investigación humana puede llamarse ciencia si no persigue su camino a través de la exposición matemática y la demostración. Pero eso de matemática es un poquito decir, porque nosotros vamos a usar una suma, 2 sumas y una resta y una multiplicación, pero tampoco es matemática, y con la ayuda de los teléfonos con calculadora no es tan difícil. Quiero enseñarles este caso clínico donde intervinieron, es por tercera vez que se le va a hacer un tratamiento de ortodoncia. La señorita presenta una recidiva anterior, una oclusión muy buena, un tratamiento muy bueno, donde la oclusión posterior es excelente, pero 3 veces le enderezan los dientes y 3 veces a los 6-8 meses de no usar la retención. Por supuesto que el usar la retención le va a mantener los dientes en su lugar, pero recidiva
a un apiñamiento anterior superior siempre igual. Andaba yo con esto de las proporciones áureas, le hago el estudio y lo que encuentro es que tiene la proporción áurea anterior más grande los dientes superiores por 7 milímetros, ¿sí? ¿Qué significa? Y del lado derecho por 3 milímetros, 3.7 milímetros, y del lado izquierdo por 1.8 milímetros. Ese está correcto, más o menos. Pero el lado anterior y el posterior derecho se encuentra muy grande la discrepancia. La lengua se recarga en los dientes inferiores y los protruye. Al protruirlos forma la distancia que hay entre el primer molar y el incisivo inferior, de tal suerte que los dientes superiores salen por delante de los dientes inferiores, los empujan hacia atrás y ya tenemos marcado el espacio habitable que va a llevar este niño en especial. La lengua empuja para adelante los inferiores empujan a los superiores, mientras que los labios inferior y superior empujan para atrás, y se forma un equilibrio de fuerzas intraorales con extraorales. Eso no se debe de romper, ni protruyendo ni expandiendo. Ya nos lo enseñaba Tweed en 1928. Vamos a tratar de conservar esa relación. Si nosotros tenemos una sobremordida horizontal, una vez que enderezamos los dientes superiores no tienen un apoyo que los sostenga. Entonces pasan dos cosas: una, o el labio inferior se mete entre los dientes superiores, o recidiva, cuando las fuerzas musculares peguen en los labios, en la cara labial de los dientes superiores, no va a haber sostén, y entonces o se mete el labio o se recidiva nuestro paciente. Y eso fue lo que se dedujo de este paciente. Empezamos a medir, como les dije en un principio, la parte de los dientes superiores, como si fuera la tapa de una botella, los dientes inferiores como si fuera la botella misma, y se elaboró un plan de tratamiento para esta persona. Un desgaste interproximal superior. Yo sé que muchísimos doctores, muchísima gente lo hace viendo los puros modelos. Yo no puedo. Yo tengo que saber que a los centrales les voy a quitar 4 milímetros, 1.5 el derecho, 2.5 el izquierdo, y los laterales 3 milímetros, 1.5 por lados superiores todos. Esto me da un poquito más de seguridad en mis tratamientos, en mí, y trato de dormir un poquito más tranquilo. Y dicho y hecho, se le hace el desgaste de 7 milímetros a los dientes superiores, que es un chorro. ¿Sí? Se hace midiendo cada uno de los dientes. En 3 meses se realinearon los dientes y se cerraron los espacios. Posteriormente, por ser un poco muy miedoso, me mando cortar las fibras transeptales con los parodoncistas para evitar recidivas. Y esta es la cara de la señorita, esta es la sonrisa de la señorita, con sus dientes ya en su lugar, la arcada superior, la arcada inferior, y este es el tratamiento terminado. Me tomó en total 6 meses. No es que yo compita con velocidades, sino que lo único que nos faltaba era alinear los dientes una vez que acoplamos el tamaño de los dientes superiores con respecto al tamaño de los dientes inferiores. Si acoplamos ese tamaño, vamos a tener una sobremordida, como lo decía Neff, ¿sí? Y podremos seguirle. Bueno, pues esto es lo que les traje. Espero que les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta gran institución. Y pues es todo.
Si tienen algunas preguntas, creo que sí se permite. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Markushammer Miller, por su maravillosa plática. Nos encantó sobre todo lo que son los casos clínicos y pues la aplicación de esta nueva metodología de lograr ver cómo está la discrepancia superior e inferior y tanto anterior y posterior, haciendo una medición más exacta, pues realmente para decidir dónde nos conviene hacer un poquito de stripping y en determinado momento tomar una mejor decisión en cuanto a las qué piezas nos conviene extraer para un plan de tratamiento. Como siempre nos ha dejado una extraordinaria enseñanza, nos encantaron sus casos clínicos, lástima que estamos un poco limitados de tiempo, pero pues espero que lo hayan disfrutado y aún así les recuerdo que esto queda grabado en la videoteca del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Está con nosotros la doctora Elba Karin, que ella es la secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, quien nos va a dar un reconocimiento al doctor. Doctor, pues es todo un honor el entregarle este pequeño reconocimiento y es fantástico escuchar cómo rompe paradigmas. Sí, y que además que hay manera de probar de que así es, ¿sí? Por favor, de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, es un pequeño reconocimiento a este gran trabajo y tantos años de investigación y de verdad maravilloso la ponencia. Todo esto lo podemos, está publicado en un libro por la editorial Trillas. Se llama La proporción áurea en odontología y algunas otras investigaciones que están hechas y sobre todo están comprobadas y después llevadas a la clínica, por supuesto. Todo esto es un estudio de 11 años que tardamos, son varios estudios y por supuesto a cualquier duda o no sé si hay preguntas. Ahorita no llegaron preguntas, pero sobre la marcha las van a hacer. En todo caso, si nos das tu correo electrónico, sí, es mi apellido, bien escrito, Markushammer @gmail.com, y además les doy mi teléfono de la oficina, por favor, sí contesto, luego me agarran un poquito ocupado, entonces tendríamos que verlo al terminar la consulta. Es el 5264 1267, ¿sí? Ese está enlazado a mi celular y si no contesto es porque estoy realmente muy ocupado, pero podrían intentarlo después, siempre con mucho gusto voy a tratar de responderle. Y si no, por mail, mi apellido bien escrito, Markushammer, es ssh @gmail.com. Todo esto está publicado en el libro en el 2012 por Editorial Trillas, lo pueden buscar por autor o lo pueden buscar por el nombre del libro. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, doctor Alejandro Markushammer, por su presencia. Quiero agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a su personal, Julio, Napo, por favor a la señorita Fanny, y al doctor Carlos Carmona, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, por esta maravillosa oportunidad que nos dan a la Academia Mexicana de Ortodoncia para tener foros como este que tuvimos en esta ocasión. Muchísimas gracias, me despido y próximamente estaremos dando las fechas para el encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia, para que vengan los estudiantes de los diferentes posgrados a presentar tanto casos clínicos como investigaciones que están haciendo. Iniciaremos ahora en el mes de febrero y continuaremos con la exposición de los diferentes ortodoncistas de la gran calidad como el doctor Alejandro Markushammer, teniendo una sesión una vez por mes durante todo el año 2019. Muchísimas gracias.